Ahora sí. En el capítulo uno, pues el autor nos presenta el escenario. Es un momento muy controversial, donde Israel está esperando esta promesa de Dios de los va a multiplicar y va a ser nosotros un lugar grande, una nación grande. Y pasa que en el versículo 2 Dios permite que venga el rey Nabucodonosor, recién ascendido al poder, y tome control de todo. Entonces, algo que pasaba, bueno, que pasó y realmente fue un momento clave, fue cuando sacan de Israel personas jóvenes, prominentes, y también los utensilios, algunos utensilios del templo. Mi hermana Rosemary, bienvenida. Hola, buenas noches, gracias. Bendiciones a todos. Qué gusto. Am, entonces, en el capítulo uno, en el versículo 7, aparecen estos tres jóvenes claves en la historia, en el relato. Una parte fundamental de la estrategia del rey era cambiarles el nombre y someterlos pues a un programa de educación, eh, y ahí es donde Daniel pues toma esta decisión de no contaminarse con esa mesa, sino eh, tener una dieta que guardara pues la ley, ¿verdad? Y finalmente veíamos en el capítulo uno, en el versículo 21, que fue así como Daniel se queda en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Entonces hablábamos de cómo Dios lo preservó y podíamos sentir un poco esa risa de Dios, ¿no? De todo lo que iba a pasar y todos los problemas que Daniel iba a enfrentar, al fin y al cabo él permanece. No solamente a Nabucodonosor, sino vamos a ver más adelante en la historia de otros locos que estaban también en el poder. Entonces, capítulo 2. Vamos a ver los primeros 13 versículos. Pensaba al inicio solo 5, pero pienso que corto la historia y sería muy difícil tener la idea central fresca. Entonces, vamos a leer primero de toda la sección, del versículo 1 al versículo 13, capítulo 2. Dice así: En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños, tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino, para que le dijeran lo que había soñado. Una vez reunidos y ya en presencia del rey, éste les dijo: Tuve un sueño que me tiene preocupado y quiero saber lo que significa. Los astrólogos le respondieron: Que viva su majestad por siempre, estamos a su servicio. Cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey les advirtió: mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé, ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. Así que comiencen por decirme lo que soñé y luego explíquenme su significado. Los astrólogos insistieron: Si su majestad les cuenta a estos siervos suyos lo que soñó, nosotros les diremos lo que significa. Pero el rey contestó: Mi decisión ya está tomada. Eso ustedes bien lo saben y por eso quieren ganar tiempo. Si no me dicen lo que soñé, ya saben lo que les espera. Ustedes se han puesto de acuerdo para salirme con cuestiones engañosas y malintencionadas, esperando que yo cambie de parecer. Díganme lo que soñé y así sabré que son capaces de darme su interpretación. Entonces los astrólogos le respondieron: No hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedir tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo. Lo que su majestad nos pide raya en lo imposible y nadie podrá revelárselo a no ser los dioses. Pero ellos no viven entre nosotros. Tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos que mandó ejecutar todos los sabios de Babilonia. Se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fueran ejecutados. Ok, entonces tenemos esta es la porción. Vamos a hacer nuestro primer paso todos juntos. ¿Qué palabras ven repetidas?
en estos 13 versículos? Ujú. Rey, Rey. Voy a ponerlo como personaje también. Ujú. Entonces voy a marcarlo acá. Rey está entonces. Ahí en el dice, 2, en el 4, en el 7, ahí va para abajo. bueno, Ajá. en el En 2 dice el reino. 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 Ajá. Sí. Que estoy Reino. con otra, Sí, Sí, reino, sí, pero está también rey al final del 2. ese Ahí está es. rey. Este es el que no había visto. Ujú. Sí. Rey. Luego dice sueños. En el Sueño. sueños, Sueño en Ujú. el 1 y en el 3. en el 3, en el 4 y en Ok. el 6. Aquí quiero rescatar que es el plural, ¿verdad? Fueron varios. Eso es lo que podemos ver en el versículo 1. Ujú. Pero lo interesante, Majestad, majestad, este era muy importante. Voy a ponerlo acá, su majestad con mayúscula. Este está en el 4 y también lo vamos a ver en la respuesta de los 7, aquí, sí. Ahí. en el 7, su majestad. Ujú. Que También era está la en el forma. 11. Ajá, y en el 11. En el 10 y en el 11, su majestad. Sí. En el Y 10 también. Y esta repetición de majestad es importante porque son las 3 veces que hay un intercambio, ¿verdad? Hay un diálogo. Entonces, son las 3 veces que los astrólogos o los magos hablan con el rey, se refieren al rey diciendo su majestad. Pero también en el 10 lo veo. Sí, ahí, en el 10. Sí, sí tenemos estos 4, entonces, parece. Ok, aquí tenemos rey en el 12 y había otro rey, creo. Sí, en el 8, pero el rey le contestó. Ajá. Ok. Entonces vemos que el personaje principal en esta sección es el rey. Y como habíamos dicho, hay una evolución en el personaje de Nabucodonosor, ¿verdad? Entonces, veíamos al final del capítulo 1 una persona un poco más centrada, menos violenta, que estaba consolidando también su reino y está diciendo, bueno, vamos a tener también estos sabios, estos jóvenes prominentes de otras culturas y los vamos a usar también para la corte real. Pero aquí todo se cae a pedazos, ¿verdad? Aquí ya es donde vemos que él está totalmente desestabilizado. ¿Qué pasó? O sea, no fue que el Israel se levantó en contra o que vino otro pueblo. No, no, no. Mm, Algo tan simple como un sueño, pero tan profundo como, como Dios detrás de eso, ¿verdad? Eso es lo que vemos. Por eso es la repetición de Rey y Majestad. Am, ok, sueños, soñé en el versículo 6 también estaba repetido. Lo que soñó en el 7. Ujú. Ok, y vemos también aquí la repetición soñé. Y Es en el muy 9. importante. Ajá, y en el 9, ¿verdad? Sí, ese sí lo tengo. En el 9 viene 2 veces. Ujú. Esta repetición de soñé es muy importante porque vemos la relación muy estrecha con el capítulo 1. ¿Cuáles eran los talentos que tenía Daniel? Interpretar sueños y visiones. Entonces vemos cómo Dios primero capacita a Daniel y después le sirve un escenario. ¿Qué es el tema? Que en este punto el rey no sabe que Daniel tiene estas capacidades y Daniel no las ha estrenado. Entonces vamos a ver cómo se juntan los dones con la oportunidad. en el 6 también En dice soñé. en el 10 también dice, a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago. Ajá, aquí tenemos rey y creo que Brando me dijo en el 6 soñé, tengo Con, uno al final ahí. al final. Ok, muy bien. Ujú. Ok, y ese es el tema principal y la idea central muy, muy clara, ¿verdad? Astrólogos también se repite. Sí, Sí, y tenemos, voy a poner magos, los hechiceros, personajes. adivinos y astrólogos, sí. Ajá, voy a Desde marcar magos. estos 3. Ujú.
Viene abajo también. una nota al pie de página, no sé si en sus Biblias en papel viene, un 1 pequeñito. Vamos a ver qué dice esta nota. Literalmente caldeos. En magos, astrólogos y Ajá. caldeos. En el Sí, versículo caldeos. 2, mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos. Y la nota está sobre astrólogos, que Cantadores, literalmente son caldeos. sí. Ajá. En la versión de Reina Valera no viene astrólogos, viene caldeos Caldeos. Ok. en vez de hechiceros. Ujú. Ujú. Los caldeos del rey. Y también estos mismos personajes aparecen al final, creo que en el 13. No, en el 13 no, más antes. Ajá. Aquí veo astrólogo repetido en el 12. En el 10 creo que es. En el 10, mago, hechicero o astrólogo. Ujú. Sí. Estas. Y creo que... Ah, sí, aquí los astrólogos respondieron. Ujú. Los astrólogos responden también en el versículo 7. Ujú. Ujú. Y creo que... No. Ah, sí, aquí en el 4. Los astrólogos respondieron. Ujú. En esta repetición de astrólogos es muy interesante ver la secuencia de los verbos. En el 4 es respondieron. En el 7 es insistieron. O sea, te dan como, están tan desesperados que dan un tú a tú con la majestad. Y cuando ven que no les gana el pulso, vuelven entonces a bajar un poco en Chile dicen, bajaron el moño, ¿verdad? En el versículo 10 volvieron a responder. Ya no podían exigir. Ya este Nosotros bien. punto era... Caldeo ah, en vez de ¿sí? astrólogo. Ujú. Sí, ¿verdad? Caldeo igual también. Como En vez lugar de de- astrólogo. Sí, en la versión de Reina Valera no viene, no viene Ningún astrólogo, mago, viene ni astrólogo, caldeos. ni caldeo. Caldeos es Sí, lo que viene. Astrólogos. sí, sí. Ujú. Sí, sí, es que los caldeos era una forma despectiva de hablar de las personas que se encargaban de la astrología. Pero sí, también hacían encantamientos y sus cosas. Es un poco de la cultura. Ujú. Ujú. En el 4 dice sueño y en el 5 soñé. Ok, esta es muy importante aquí. Sueño y... Lo que soñé. Si no me dice lo que soñé. Ahí por donde está el cursor, al final de donde puso el cursor antes. Bajando esa línea así, un poco más En para esta allá. línea, sueño lo que No, nosotros... baje más. Baje al 5. Ah, sí, 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 sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Casi me pica. Ok, muy bien. En el 6 también estaba soñé. Soñé, sí, ¿verdad? Aquí en el 6 soñé y soñé al final del 6. Ok. Sí, soñé por todo lado. Mi decisión ya está tomada, viene 2 veces. Esa es muy, muy importante. Acá. Voy a señalarla Viene acá. repetida. Mi decisión ya está tomada y en el 8. Ajá. Mi hermana Lilibet, bienvenida. Estamos en el paso 1, viendo las repeticiones que están en el texto. Estamos en Daniel capítulo 2, versículo 1 al 13. Ujú. Entonces, Gracias, salud. gracias. Tenemos en el 5 y en el 8, mi decisión ya está tomada. O sea, Y aquí si el no me rey, dicen lo que soñé, también viene repetido. Si no me dicen lo que soñé, viene en el 5 y ajá, ahí en esa también. acá y Y acá. ahí, ujú, en esas En el dos. 5 dice el rey, pero el rey les advirtió. En el 5, pero el rey les Rey, advirtió. rey, Ah, sí, sí, no aquí, rey. perdón. Ajá. El rey. Ujú, muy bien. Y estas parece ser que son todas, ¿verdad? Las que tenemos. Ujú. Ujú. Ok. Bueno, tenemos entonces repeticiones y personajes. No sé si queda algún personaje que no hemos reconocido. Hemos visto Nabucodonosor, los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos. Ustedes Mm, estados ven Rey,
Rey. El rey, Ok, sí, pero rey rey sí lo habíamos Nabucodonosor. marcado. Rey Nabucodonosor, sí, sí lo habíamos marcado. Pero no sé si se nos va algún otro. Creo que Daniel y sus compañeros al final, en el 13. Sí, Daniel y sus compañeros. Ujú. O sea, lo que nos da la impresión del relato es que hasta este punto, pues Daniel y sus compañeros no saben qué es lo que se está desarrollando en el drama, ¿verdad? Pero esto les va a afectar directamente, porque habíamos visto en el capítulo 1 que ya Daniel y sus compañeros eran parte de este grupo de sabios que estaban cerca de la corte. Entonces, pues ya el decreto estaba también el edicto estaba también contra ellos. Ujú. Muy bien. No sé si ven algún otro personaje que se nos escape por allí. Minor, los caldeos son Ustedes y personajes. los sabios. Los caldeos es un personaje, ¿sí? Pero yo lo marqué aquí con En esta astrólogos, versión. ¿verdad? Ujú. No en Caleo. Ajá. No, viene como pie Ustedes de en el página. 8. Ajá. Ustedes. Ok, ustedes representa a Mm, este grupo de hechiceros, adivinos, astrólogos y magos, ¿verdad? Ese sería su relación, ustedes. Ujú. Sí. Hay un solo personaje que nos falta. Vamos a ver. Vamos a ver. El guarda real llamado Arioc. ¿El guarda en qué versículo? Ah, no, perdón, me pasé, perdón, No, perdón. ¿verdad? Ya que susto. Yo dije, pero ese yo no lo había visto. No, no. Los sabios. Los sabios los metimos en el mismo grupo Ok. ajá, pero los voy a poner también en amarillo. Los habíamos metido en Arioc. 7. Arioc. ¿En qué versículo? En 14 dice, entonces Ah, no, Daniel ese habló. es el 13. No. Ese Ya, se no, pasó. también mal. Mal, está muy rápido, man. Sí, perdón, Carlitos, le contagié el tema, Carlitos. Ese No, fue. no me sirve como compañero, me embarca. Los dioses. Los dioses, ese Dios. era el otro personaje. Ujú. Muy Así. bien. Ok. Entonces aquí se vuelve un tema teológico el problema. Se vuelve una Ajá. discusión. ¿Por qué? Porque estos sabios dicen, mira, aquí hay dos problemas grandes. Uno, en la historia no ha pasado una petición así, ¿verdad? O sea, el pasado les dice que esto no han habido casos donde los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos no solamente interpretan un sueño, sino que también adivinan qué sueño es, ¿verdad? Y el otro problema con esta discusión que están teniendo estos sabios y el rey es que su teología les indica que tampoco va a pasar en el futuro. ¿Por qué? Porque no ha pasado ninguna sola vez que ninguno de sus dioses se ha metido en la historia de los humanos para permitir ese tipo de cosas. Entonces, repasando, los magos, hechiceros, astrólogos y magos dicen, en el pasado nunca ha pasado y en el futuro no va a pasar. ¿Por qué? Porque hay una división entre los dioses y nosotros los humanos. Como no viven con nosotros, eso no puede pasar. Y ese es el meollo del asunto. Ajá. Ok. Entonces, como ya hicimos el paso 1 y el paso 2, del paso 1 podemos obtener que es un momento de la trama muy importante. Se ve al rey totalmente desubicado, ¿verdad? Es una serie de sueños que lo tienen preocupado, no sabe qué significa, y eso desestabiliza todo el reino. Y de los personajes tenemos entonces este diálogo entre estos profesionales del mundo espiritual, por decirlo de alguna forma, y el rey, ¿verdad? Sobre la mesa también hay un problema teológico.
Entonces, eso es lo que tenemos. Vamos con el paso 3. Vamos a ver preguntas sobre el texto. Pensemos que tenemos a Daniel y le preguntamos cosas. Con toda confianza. Siempre repito esto, no hay ni una sola pregunta que no sea válida. Y entre más preguntas tengamos del texto, más podremos aprender de él. Así que empezamos en el versículo 1. ¿Qué cosas ven por ello? ¿Por qué tuvo sueños que lo perturbaron? Ok. Voy a poner esta aquí. ¿Por qué se le da importancia a los años de reinado? Bueno, en el texto, ¿verdad? Ok. ¿Por qué, y aquí sí no lo entiendo, por qué reunió a todos los sabios para que le dijeran cuál había sido su sueño? Ujú. Y no estaba Daniel, entiendo, porque Daniel lo sabía hasta que llegaron a decirle, ¿verdad? Ajá. Que Ok. dice que Voy le a dijeran que había soñado. Vivillo. no, el hombre era muy inteligente. Puse la pregunta sobre reunieran y sobre para que dijeran lo que había soñado, pero voy a poner otra también sobre Daniel para recordarnos acerca de por qué no convocaron a Daniel. Ajá, O eso sí, parece, ¿verdad? Ujú, no convocaron a Daniel ahí. Todavía no estaba en la luz. ujú. Ok. ¿Qué otra pregunta ven por allí? ¿Por qué el rey ya tenía la decisión tomada? Ok. Porque originalmente en la primera línea dice, tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaron dormir. Pero más adelante, antes de empezar el 3 dice que, no, más bien el 3 tuve un sueño. Ok. ¿Por qué lo reduce? Uno solo, sí. Ajá. Yo tuve un perro. Ya llegó a molestar. Todos los martes viene a ver qué estoy haciendo. El perrillo. Magnitor, ellos le dijeron, cuéntenos el sueño y le decimos lo que significa. Ujú. ¿Por qué le pidieron, cuéntenos el sueño? Esa es buena pregunta. Ujú. Porque hay todo un giro alrededor de esta frase en el versículo 4. Cuéntenos el sueño. Sí, igual viene aquí. Y lo que significa. Aquí en el versículo 5 hay una pregunta. Ordenaré que los corten en pedazos. Vamos a hablar de ese tipo de condena que había en esta cultura, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de por qué ese tipo de castigo. Sí. ¿Y por ¿Y qué por qué convertir? esta condena y después lo opuesto en el 6, ¿verdad? Porque al final de cuentas eran siervos de él. Y aún así él decide también ofrecerles regalos y honores. Regalos y honores. Era Ujú. extremista el rey. No, con él no hay grises, es blanco o negro. Es así. Totalmente, ¿verdad? Sí. Yo más bien podría decir que Nabucodonosor era medio tonto, porque para Sí, poder necesitaba magos, hechiceros, adivinos y astrólogos.
y a Daniel, Ujú. ¿verdad? Sí, el hombre Sí, estaba muy ahorita. asustado. Ujú. Y ellos reiteran en el 7, cuéntenos lo que soñó y le decimos lo que significa. Ujú. Ok. ¿Por qué la repetición ahí? ¿Por qué la repetición? ¿Ellos sabían el significado o lo inventaban de acuerdo a lo que le contaban? Un poquito también, ¿no? Da la impresión. Sí. ¿Por qué fue tan radical Nabucodonosor con este tema de la decisión tomada? Sí. Ok. Porque él les dice que ustedes se han puesto de acuerdo para salirme con cuestiones engañosas. Si era su rey. Ujú. Voy a poner la pregunta sobre ustedes se han puesto de acuerdo. Ok, y sí, esa la voy a poner ahí, pero no sé. Bueno, cualquier cosa, si me paso rápido, me avisan. Pero voy a hablar de eso cuando dice aquí se pusieron de acuerdo. Ujú. Ujú. Porque dice que se ordenó la búsqueda. Bueno, Daniel, pero ¿por qué la búsqueda? Estaban perdidos, ¿dónde se metieron? No los invitaron a la fiesta y se los iban a echar. Ah, en el 13. Ok, ok. Ajá. Sí, Listo. sí, Vamos a buscaron poner. a Daniel, dice también aquí. Se ordenó la búsqueda. Ujú. Escondieron seguro. Nadie podrá revelárselo a no ser los dioses. ¿Qué dioses son para Ujú. ellos? Ujú. Ok, vamos a hablar de eso también. Buena pregunta. Porque eso enfureció al rey. ¿Esto estaba en qué versículo? En el siguiente, en el 12. Ah, ok, ok. Dice, pero ellos no viven entre nosotros, hablando de los dioses. No entiendo muy bien la historia, pero en teoría no es cierto que ellos tenían altares, que se supone que precisamente tenían esa relación con los dioses. Entonces, ¿por qué dice que ellos no viven entre nosotros? ¿A qué se refería? Si Ujú. realmente eran tan idólatras y los tenían tan presentes con tantas este, lugares para, para Para quemar, rendirles ¿verdad? Y todo culto. esto. Exacto. Ujú, 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 Me impacta mucho Volviendo, cuando él le dice, ¿verdad? Que les pide algo imposible, que nadie podrá revelárselo. Ahí faltó y qué gran verdad decían, ¿verdad? Nada más que obviamente omitieron al Dios real con, con D mayúscula, pero qué verdad decían en su ujú, ignorancia. ujú. Lo hice un poquito más grande para que todos vean. volviendo al 9, manitos, Ajá. yo podría preguntarme, ¿tenía claro Nabucodonosor que sus adivinos realmente no sabían interpretar, que eran engañadores? Si vos te lees el 9 despacio, te das cuenta que eso es lo que el rey concluye, que realmente esos tipos eran malos en lo que hacían, ¿verdad? Que lo pasaban engañando comúnmente. De ahí la astucia de pedir que le dijera que habían soñado, Ujú, para ver si les cortaba el cuello o no. ujú. Buena pregunta. Buena pregunta. Vamos a ver si puedo hacer una buena respuesta para esta tan buena pregunta. Dice, no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Esa frase, no hay nadie en la tierra capaz. Sí, bueno, hablamos que se refieren a los dioses, pero mi pregunta sería, bueno, al final sí hubo en la tierra, Daniel. Entonces, ¿a ¿En qué qué se referían? versículo? 10, en Ah, la sí, sí, línea de sí. abajo. No hay nadie capaz en la tierra. Sí. Ujú. Se nota lo naturales que eran.
Ujú. Pero Sí, en sí sí ¿verdad? hubo, ¿verdad? Sea obviamente como servidor de Dios, pero sí lo hubo. Daniel lo hizo. Ujú. Vamos a abordar esta pregunta ahora en el versículo 10, pero en la próxima sesión vamos a hablar más profundamente de esto. Ujú. ¿Por qué cambia de mandato? Primero dice que los manda bueno, a partir y quemar, pero luego dice que cuando ya dice que manda a ejecutar a todos los sabios, y aquí habla de ejecutar, no sé si se refiere al mismo castigo. Ujú. Sí, vamos a hablar de ese verbo ahí. Y es que la palabra ejecutados puede tener muchos rostros, ¿verdad? Ujú. Desde simplemente ahorcarlos. Depende cuando mate. Ah. ¿Alguien tiene otra versión en papel que no sea nueva versión internacional que nos diga qué otro verbo han usado otras traducciones ahí en En vez de ¿En ejecutar? cuál, En el en cuál versículo versículo? 12, en cuando el 12. dice, ajá, que mandó a ejecutar. No sé si Dice, con ira, No, pero el verbo. Mandó el, que ira. matase. Pero ajá, por eso el rey con ira y con gran enojo mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia. ujú, ok, Aplica dos verbos, mandó y con ira. sí, sí. Bueno, también hay otra nota, no sé si lo dije o no, creo que no. En el versículo 2 dice, los astrólogos le respondieron, y viene un 2 chiquitito. Vamos a ver abajo qué dice. Le respondieron, literalmente le respondieron en arameo. En Entonces, arameo viene aquí. ajá, a partir del versículo 2 del capítulo Ujú, 2 hasta el final del 7 el texto no está en hebreo, está en arameo. ujú. Entonces, vamos a hablar un poco Esa era la de eso. lengua de ellos, no es que era la lengua judía. Era la No. lengua de alto alcance comercial. Ujú, Ah, ya, sí. Sí, porque en el 4 aquí Párrafo de en la Reina mano Valera de- dice. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Dice en ujú. el 4 aquí. En el 4, qué interesante. En este Pensé que viene. lo iban a poner en. Sí, 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 es en el 4. Ujú, sí, en el 4. Ujú. ¿Don Omar iba a compartir algo de eso, del versículo 4? O- No, no, no. No. Ok, ok, perfecto. Bueno, Qué no sé si. diferente, qué Ah, diferente, perdón, comparando con el faraón y este rey, completamente diferente, porque el faraón sí contó el sueño, no se lo pudieron adivinar, pero este no lo quiso contar, quería que se lo adivinaran. Fue una posición totalmente distinta. ujú. Vamos a hablar de este contraste, porque hay ciertas cosas que sí fueron distintas y otras que parecen ser como en la desesperación parecidas, pero vamos a hablar de este contraste muy importante. Ujú. Ministro, Sí, un comentario, porque me queda ahí, tengo en el corazón un comentario como que me está dando vueltas porque me parece a mí que estos primeros 12 capítulos, aunque después ya uno como conoce un poquito más los que siguen, uno puede como ir dibujando la mano de Dios en el tiempo, porque ya tanto Daniel y los muchachos estaban semi preparados porque fue en el segundo año de Nabucodonosor. Es decir, la película dice en el segundo año de Nabucodonosor, pero ya ujú, en ese año significa que Daniel y Los amigos. los amigos ya tenían una preparación, un conocimiento, ya habían dejado de ser jóvenes para tener esos principios, ya los identificaban como personas que podían, digámosle que no adivinar, sino que para ellos era adivinar, ¿verdad? Pero que ya ellos tenían un conocimiento.
deja también claro la posición del rey en el sentido de que si no le dicen el sueño, los mata. Pero ellos también dejan claro, dicen los caldeos, respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar. Pero al final, bueno, más adelante vamos a ver que sí hubo hombre en la tierra. Como una historia positiva donde uno va caminando y va viendo esa narración y todo lo que en ese momento de la sociedad se está dando y el Señor lo está denunciando, lo va llevando a uno en esa línea. Me encantó la observación porque Daniel es muy cuidadoso en mostrarnos cómo Dios teje las historias y las va cruzando en momentos muy, muy providenciales, ¿verdad? Lo que está buscando Daniel es mostrarnos que no fue la obra de la casualidad, ni de la suerte, ni de las artes mágicas, sino que hay un Dios que va hilando el momento propicio en la crisis de Nabucodonosor, la preparación de estos jóvenes y el escenario del sueño, ¿verdad? Y eso va a ser muy importante para analizar la segunda parte de la carta, ¿verdad? Donde vamos a ver todo el lenguaje escatológico, por decirlo de alguna forma. Sí, pero muy bien, don Carlos. Es más, casi que respondió la primera pregunta, en el segundo año de su reinado. Muy bien. Ok. No sé si queda alguna otra, ahí versículos 12 o 13, ¿alguna pregunta? Si no, pues empezamos con el versículo 1. Ok. Creo que no, ¿verdad? Pero si surge alguna en el camino, tenemos tiempo. Dice, en el segundo año de su reinado. Aquí el autor, primero que nada, nos presenta a un Nabucodonosor ya establecido, ya ha creado muchas de las alianzas estratégicas de su reinado. Entonces, hay un momento de mucha estabilidad. Entonces, al final del primer capítulo de Daniel, vemos esta gloria y esta majestad de Babilonia y esta plenitud del poder y de la organización del imperio. Pero esto nos introduce la bancarrota de Babilonia. Vamos a ver en qué consistía la bancarrota de Babilonia. ¿Qué ha cambiado? Pues nada. O sea, los judíos conquistados no han hecho una guerra, nadie se ha levantado en contra del reinado, sino que él sigue firme en el poder y lo único que ha pasado es un sueño. Entonces, vemos también los contrastes. Un segundo año que era de mucha estabilidad y pasa un hecho providencial. Veamos la segunda pregunta. Aquí tenemos sueños. ¿Qué vamos a ver cuando Daniel logra hacer esta interpretación? Es que era una secuencia de sueños. Lo primero que le alarma a Nabucodonosor es que no era un sueño aislado, sino que era como dormir y volver al mismo sueño, como si fuera una secuencia muy estrecha entre todos, como que era varios capítulos de la misma serie, por decirlo de alguna forma. Entonces, allí es donde está perturbado. Esta frase de perturbado es muy poco frecuente en el Antiguo Testamento, es muy, muy fuerte. Él está totalmente fuera de su equilibrio emocional, por decirlo de alguna manera. Veamos el contraste entre varios sueños y tuve un sueño. ¿Cuál era la primera prueba para estos profesionales espirituales? Él esperaba sacar verdad por mentira, ¿no? Él quería decir, tuve uno, y estaba esperando que los profesionales dijeran, no fue uno, fue una serie de sueños. Todos los sueños están alrededor de la misma visión o comparten la interpretación. Entonces aquí vemos que es muy astuto, ¿verdad? Y todo este plan
de convocarlos, de anunciarles un castigo o una recompensa, no fue de un día para otro, sino que hubo mucha preocupación, hubo mucha ansiedad, ¿verdad? Y sí, está inquieto mental y emocionalmente. Algo que nos alarma, de perturbaron y después remata con la otra frase y no lo dejaban dormir, es que esta, este era realmente un desafío para su reinado, porque hasta este momento nadie discutía su voluntad. Sus ejércitos acababan, de hecho, de ganar algunas de las batallas más importantes de su reinado. Sin embargo, había algo que lo humillaba noche tras noche, ¿verdad? Y este era este sueño. La palabra perturbaron también podríamos traducirla como tuvo ansiedad y básicamente era la sospecha de que el bienestar personal y la seguridad de su reino estaban amenazados por algo mucho más allá de su control. Así que él le da la impresión que viene una amenaza mucho más grande de la que tiene disponible físicamente para reaccionar. Entonces, lo ve como algo también espiritual, ¿verdad? Algo de los dioses. Él tampoco nos había dado pistas en el capítulo 1 que fuera una persona muy espiritualmente alerta, digamos, pero esto sí que lo pone a pensar en los dioses, en el más allá, en la muerte, ¿verdad? Y esto es parte de todo el conjunto de la ansiedad que está tomando parte en él. Entonces mandó que se reunieran. ¿Qué pasa? Es que muchos de estos personajes están extendidos alrededor de todo el reino. Entonces también Daniel nos está presentando de alguna forma cómo el reino no solamente tiene una gran estabilidad, sino que también está tan consolidado que todos los personajes, los magos, los hechiceros, los adivinos, los astrólogos, estaban repartidos. Un momentito que voy a traer el perro. Ahora sí. Bueno, entonces él los convoca a una reunión extraordinaria, ¿verdad? Y con alta prioridad y ninguno puede faltar. Entonces, este es el momento clave en el versículo 2. Esto es una consulta de expertos y especialistas en ciencia, filosofía y religión. Como lo habíamos dicho en el capítulo 1, no está tan clara la división de estos cuatro grupos que se mencionan acá, pero parece ser que los magos eran los expertos en estas artes ocultas, los astrólogos eran los que tenían el contenido sobrenatural a través de lo que podían leer en los astros, los encantadores, bueno, esos sí eran bien manipuladores, eso sí sabemos, ¿verdad? Y podían, en cierta medida, se creía que podían tener acceso a poderes sobrenaturales por medio de encantamientos, y los caldeos, que era una forma despectiva de hablar de los jefes de la casta sacerdotal de la sociedad babilónica. Entonces tenemos representantes aquí de la filosofía, la ciencia y la religión. Eso es lo que está buscando enfatizar el texto. Bueno, hablemos un poco entonces de sus dioses. Eran cerca de 4.000 dioses diferentes y había un padre de todos los dioses y había una madre de todos los dioses también. Entonces, los babilonios adoraban al dios Sol y a la diosa Luna, al dios Agua y al dios Amor, y esto solamente por citar algunos. Básicamente la vida espiritual de aquel momento era tratar de entender los deseos de los dioses, consultar con ellos y buscar información para ganarse su favor. Entonces lo que decía la hermana, cómo eran las prácticas en aquel momento, es que los dioses no vivían entre ellos, sino que se podían encontrar en ciertos templos y visitaban esos templos. Entonces era el momento de ofrecer un sacrificio para tratar de satisfacer las necesidades de ese Dios, para que ese Dios satisfaga sus propias necesidades. Ese era como el intercambio religioso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos aquí. La otra pregunta, y me voy a adelantar un poco, es por qué no se incluyó a Daniel y a sus amigos desde el principio.
es que, como bien lo decía don Carlos al inicio, el segundo año del reinado, ellos todavía no están incorporados y tampoco no han sobresalido dentro de este grupo de sabios y de consejeros profesionales. Entonces, eran sobresalientes, pero todavía no eran dignos de confianza. Entonces, por eso es que no vemos que Daniel y sus amigos aparezcan en este versículo, sino al final de la sección. ¿Ok? Em, para que le dijeran lo que había soñado. Básicamente lo que está, este hombre está tan afectado, ¿verdad? Mentalmente, que no quiere tener dudas acerca de la interpretación del sueño. Entonces pone como un seguro. El seguro es: si me dicen que soñé, entonces van a ser dignos de confianza para que me interpreten el sueño. Porque interpretar el sueño tampoco era algo muy no popular en la cultura. O sea, no se ocupaba mucha profesionalidad para interpretar un sueño. Pero lo que él está pidiendo sí eh, es como: muéstrenme las verdaderas credenciales de que ustedes tienen la capacidad de darme una solución a esto que me está pues perturbando. Entonces eso es lo que tenemos, un hombre muy inquieto por estos pensamientos, que se está haciendo preguntas importantes, ¿verdad? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo podría tener paz? Entonces todo esto está surgiendo en este versículo. Bueno, versículo 3: tuve un sueño, ya les dije, él aquí trata de sacar em, verdad por mentira, por decirlo de alguna forma. Está tratando de buscar que los otros digan: no, esperen, nosotros sabemos qué está pasando. Y eso es lo que vemos en el versículo 4. Después, en el versículo 5 dice: mi decisión ya está tomada. Y vuelve a repetir esta frase en el 8. Lo que tenemos acá es un juramento muy, muy fuerte, ¿verdad? Es: si no me dicen lo que soñé, entonces yo no voy a creer en la interpretación que ustedes me van a dar. No hay ningún tipo de negociación con estos profesionales, ¿verdad? Y eso es básicamente el énfasis del versículo 5. En el versículo 5 tenemos la otra pregunta: ordenaré que los corten en pedazos. Bueno, esto es algo que los mismos hebreos también habían practicado. Este es el descuartizamiento de los cautivos. Si tienen alguna duda, pueden verlo en 1 Samuel 15:33. Ahí ellos también lo hicieron. Este era el juicio más extremo que se puede registrar en el Antiguo Testamento: que lo corten a uno en pedazos y dejen sus restos expuestos. Esto era la peor vergüenza. Pero además el rey agrega: y que sus casas sean reducidas a cenizas. Bueno, Nabucodonosor, además del horror de esta tortura, le suma, ¿verdad?, que va a hacer que todas las pertenencias sean quemadas y que se van a convertir como en un tipo de letrina pública, que era un poco el sentido que tenía esa frase. O sea, era la vergüenza máxima y no dejar ni un solo rastro de estos profesionales. Entonces viene un poco el tema de la especulación. ¿Será que desde antes el rey ya sospechaba que estos profesionales no eran muy profesionales? Puede ser, porque estos profesionales tenían que místicamente guardar la espalda del rey. Entonces, si ya el rey venía con periódicamente estos sueños, ¿por qué ninguno se acercó a decirle: mira, hemos notado que usted ha tenido esto, que esto está en su corazón? No, ellos no habían notado nada. Entonces, sí, dentro del mundo de la especulación, podemos especular que ya había un poco de sospecha del rey por parte de estos profesionales eh, de la religión, la ciencia y la tecnología también de ese momento. Bueno, él, así como ofrece un castigo drástico, también ofrece una recompensa drástica. Dice: daré regalos, recompensas y grandes, grandes honores. Básicamente les está diciendo: pues todo lo que está en mi mesa también estará en su mesa, ¿verdad? Pueden ser despedazados y en una cultura de honor y vergüenza, pueden ser desechos para la cultura o pueden estar sobre todo mi reino conmigo,
si ustedes sí me explican lo que yo soñé, ¿verdad? Y no solamente que me expliquen, sino que adivinen qué soñé. Entonces el versículo 7 dice, si su majestad le cuenta a estos siervos suyos lo que soñó, entonces le diremos lo que significa. Aquí intentan negociar los astrólogos, ¿verdad? Los astrólogos parecen ser los voceros de este grupo religioso. ¿Por qué? Porque fueron los primeros que debieron, por el movimiento de las estrellas, supuestamente saber los acontecimientos futuros. Entonces ellos, como voceros, intentan hacer esta negociación, pero el rey vuelve a decir, no tengo nada más que agregar a lo que ya les dije, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos en esta repetición? Mi decisión ya está tomada. Bueno, una bancarrota total del reino, ¿verdad? El reino es una decisión drástica para un momento drástico de todo el reino. Entonces, la inquietud, la incertidumbre, la ansiedad ya tomó el corazón del rey, ¿verdad? Y se está cayendo la economía, la política y la religión por un sueño, básicamente, ¿no? Entonces, en un reino que ya se creía autosuficiente, ahora se ha vuelto pues un poco sensible, cansado, inseguro, por decirlo de alguna manera. Entonces, no fue que Nabucodonosor tuvo un mal sueño y se despertó de mal humor, sino que todo el reino está en peligro por esto, ¿verdad? Ustedes bien lo saben, eso ustedes bien lo saben. Entonces, ¿por qué el rey dice esto? Porque ellos, estos profesionales, sabían que cuando el rey se le metía algo, difícilmente iba a girar el barco para otro lado. O sea, ellos reconocen que Nabucodonosor, muy enérgico, muy determinado con cosas, y entonces él se apercibe de que lo que ellos quieren hacer es ganar tiempo. Básicamente, ¿para qué? Para escapar por sus vidas, ¿verdad? Porque aquí el barco ya se está hundiendo. Entonces, ustedes se han puesto de acuerdo para salirme con cuestiones engañosas. Básicamente está diciendo, el sindicato se unió para mentirme. Porque si hubiera uno diferente entre todos ustedes, ya ese diferente habría tomado la palabra. Y ninguno se ha aventurado a decir, rey, usted se soñó tal cosa. No, porque saben que el rey va a cumplir lo que prometió. Entonces, si alguno se equivoca, todos van a morir. Por eso todos están callados. Entonces, eso es lo que tenemos en el versículo 9. Oye, usted otra vez por aquí. La fiera. Oiga, si me cuidara así todos los días. Usted sabe lo ansioso que estaría el pobre faraón con un perro como el mío. Ok. Bueno, en el versículo 10 dice, nadie en la tierra es capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Aquí todo el sindicato vuelve a hablar, ¿verdad? En una sola voz. O sea, esto no hay antecedentes, no hay alguien que lo ha hecho. Aún en la historia muy larga de la astrología babilónica, no habían registros de algo ni similar, ¿verdad? A lo que su majestad está pidiendo. Versículo 11. Lo que su majestad nos pide raya en lo imposible y nadie podrá revelárselo a no ser los dioses. O sea, ellos básicamente están reconociendo que nadie humano tendría la capacidad de saber no solamente el sueño, sino también lo que implica ese sueño. Entonces, como nadie podría tener esto, sería imposible. Solamente un Dios podría hacerlo. Ahora, el problema, el desafío que plantean, que plantean ellos es, el tema es que ninguno de los dioses que tenemos, de los 4000, ninguno vive entre nosotros. Nos visitan en los altares que les dejamos aquí, pero que viva uno entre nosotros y se implique a este nivel, no lo tenemos. Ni aún su Dios papá y su Dios mamá, ninguno de ellos en la historia había interactuado con los seres humanos de esa forma. Así que, ¿cuál es la reacción natural? Versículo 12.
le enfureció tanto la respuesta. O sea, básicamente el rey tiene esta sospecha. Entonces hay algo sobrenatural en medio de esto, que no puedo controlar. Y y los astrólogos dicen, sí, es algo sobrenatural, pero ninguno de nuestros dioses puede ayudarte. Y ninguno de esos dioses puede ayudarnos a hacer lo que tú quieres. Así que este hombre sintió que se le caía el mundo a pedazos y reacciona de una forma muy violenta. Es muy fuerte en arameo el verbo que está usando acá. Se enfureció al punto de que los manda a ejecutar. Sí, el verbo que podemos utilizar aquí como un buen sinónimo es matar. Básicamente, él dice, ok, entonces la decisión ya está tomada, va a pasar lo que él dijo en los versículos anteriores. Entonces los va a descuartizar y va a quemarlos, dejar sus restos y el resto de sus cosas quemadas ahí en la calle para que se use como una letrina pública. Entonces él ya está aquí en este punto de, ustedes no me sirven para nada, entonces ¿para qué los voy a tener? No tiene ningún sentido. Si ni ustedes pueden interceder por mí y ya el reino se va a caer a pedazos, pues ustedes van a ser los primeros en sufrir las consecuencias. Así que eso es lo que tenemos acá. Y el versículo 13 dice, de modo que se ordenó la búsqueda. ¿Qué pasa? Que este tipo, el centro de formación donde está Daniel, no estaba cerca en términos físicos, ¿verdad? Del lugar donde se está dando esta reunión. Y es que el rey está mandando a llamar a no solamente que traigan a los magos, hechiceros, astrólogos menos reconocidos, es que traigan a cualquiera que tenga algún vínculo, ¿verdad? Con estas artes mágicas, incluido a los que están en el centro de formación para ser ejecutados. Entonces, por eso es que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros. Entonces, esas eran las preguntas. Hermanos, pensemos juntos en por qué este texto fue importante para los primeros lectores y por qué es importante para nosotros. Yo tengo tres cositas que quería compartir. Creo que son tres lecciones. Pero si ustedes tienen más, por favor. La primera lección que yo veo siempre que estoy estudiando un texto en la Biblia es qué rastros o qué rostros del Evangelio encuentro en esa porción de la Escritura. Entonces creo que la primer rastro del Evangelio que yo veo en este texto es cómo se derrumba un reino consagrado. ¿Cómo se derrumba en este relato? Con un simple sueño. ¿Sí? Entonces creo que el primer rastro, lo primero que yo extraigo de este texto es la fragilidad del hombre Ujú. y la miseria, y la miseria del ser humano, ¿no? Miseria humana. Sí. O sea, cómo acabamos de ver que lo tenía todo, sí, está en la mejor época de su vida y todo se cae por un sueño. Creo que lo Ujú. segundo es la frase esta, los dioses no se mezclan con personas. Ujú. ¿Qué rostro del evangelio vemos aquí con esa frase? Los dioses no se mezclan con personas. ¿Qué nos dicen la palabra acerca de lo que hizo Dios con nosotros? Ujú. Y nos mandó a su hijo. Emanuel. Dios se hizo hombre. Se hizo hombre. La luz que tenemos hoy, lo que sabemos, lo que hizo el Padre, ¿verdad? Eso no,
eso lo hace diferente a todas, o sea, el cristianismo es diferente a todo lo que se conocía como religiones del momento. ¿Por qué? Correcto. Porque ellos iban a los altares a ofrecer sacrificios. El hombre ofrece en búsqueda de Dios. Ujú. ¿Pero qué es el evangelio? El evangelio es lo contrario. Dios busca al hombre y él mismo se provee una ofrenda para tener relación con nosotros. Eso creo que es algo, pero que explota, ¿verdad? El evangelio en De este locos, de locos, de Sí, locos para esas culturas, definitivamente. sí. Y más si vamos a esta visión del Nuevo Testamento que dice que el Espíritu Santo habita en medio de nosotros. Ah, ¿Somos o no inconcebible somos para un afortunados? griego, Para un griego inconcebible locura. para un griego, Para locura, por para eso sí. miles de personas. Y hoy Sí, para un para mí. hinduista, para un budista, para... Esto suena de verdad una cachetada, ¿verdad? Al ego del hombre. Ujú, Totalmente, totalmente. Un Dios que se humilla ujú. para rescatar a un pueblo, ¿no? No, no, Sí, no es posible comprenderlo. no, no es solamente un Dios que está hilando la historia, sino un Dios que se introduce en la historia, en los acontecimientos, para revelarnos su plan. Sí, definitivamente Daniel nos lleva a un retrato de Jesús impresionante. Ujú. Ujú. Así es. Y lo tercero, que también pienso que podría ser bueno de que recopilemos, es que ahora Daniel está delante del rey, con toda su atención. Claro, tiene un rey loco con toda su atención encima, pero creo que vemos que antes de que Dios nos lleve a la luz, pues permite en ocasiones que experimentemos las tinieblas, ¿verdad? Entonces, Daniel va a ser muy bendecido con la vida del rey, o por medio de la vida del rey. Pero antes, su vida está en peligro, ¿no? Entonces, creo que esto es un mensaje también para la iglesia de todas las épocas, ¿verdad? Martín Lutero, recordándolo hoy, en 506 años después, dijo una frase en su comentario de Daniel. Él decía, Dios, eh, ay, espera para encontrar la frase. Dios suele vaciarnos antes de llenarnos con sus bendiciones. Para Daniel es un momento muy duro, donde él se da cuenta que el rey me llamó, sí, pero es para matarte, ¿verdad? Y todo lo que pudo producir ese momento de oscuridad, y va a estar delante del rey, y va a ser muy bendecido, pero en ese momento hay oscuridad. Entonces también debemos pensar que todo lo que podemos vivir como momentos de oscuridad, eh, son instancias donde Dios nos va a vaciar para llenarnos de su conocimiento, de su palabra, de su fe. Así es. Pero esas son las que yo veo. Ustedes, ¿qué otra aplicación ven? ¿Por qué este texto fue importante para los primeros lectores y por qué es importante para nosotros? Les escucho. Em, Bueno, yo sigo viendo ese hilo de Dios donde va uniendo cada parte, va poniendo cada parte en su ajedrez. eh, y vamos viendo cómo por un lado se trajo a Daniel y a los jóvenes, los pone en el reinado, por un lado los puso a comer la comida del rey que ellos no quisieron, entonces comienza a verse una serie de hombres diferentes que el Señor va levantando a través del tiempo, eh, para y comparándolos de alguna manera con los magos o con los caldeos o con los teólogos o los señores astrólogos, perdón, comparándolos, y en algún momento ellos mismos dicen,
aquí no hay ningún hombre que pueda tener una respuesta. A mí me parece que ahí el Señor va dándonos como diciéndonos, si ustedes se dejan manejar, si ustedes se dejan gobernar, si ustedes se dejan llevar, yo, Jehová, los voy llevando por la vida en diferentes momentos. Van a tener bendición, van a tener crisis, van a tener problemas, van a tener dolores, pero yo los voy llevando. Es decir, ellos no se libraron de muchas situaciones. Y más adelante vamos a ver cómo fueron al horno, pero fueron librados también. Pero en este caso, lo que estamos viendo, este principio es donde el Señor va sacando poco a poco a Daniel, donde los demás magos, donde las demás personas dicen aquí no hay nadie, en un momento el Señor va sacando a Daniel y lo preparó en el tiempo, lo preparó en la casa de Nabucodonosor, lo preparó con las mismas mieles del reinado y ahí va, ese hilo ahí va. Así somos nosotros. Amén. Me encantó. Otra parte que vi yo en este pasaje fue que aún los sabios, aún los más conocedores, la gente más prominente de este mundo, y en ese caso de ese mundo, de ese momento, reconocen que hay conocimientos, que hay cosas que solo alguien muy poderoso puede conocer y puede revelar, que ellos tienen sus limitaciones, aún siendo los sabios, aún siendo toda esa gente tan importante, ellos reconocieron ahí sus limitaciones. Y ahí es donde se revela el Dios verdadero. Ahí es donde Él muestra su gloria realmente, a través de Daniel, ¿verdad? Entonces es el Dios revelado, es lo que se muestra en este pasaje según mi percepción. Qué lindo. Sí. A mi mente viene el pasaje de Marcos 13 cuando, ¿verdad? El 13:11, cuando en ese versículo dice, cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, ¿verdad? Sino que todo les será dado. Como Dios trae una escena de muchos años y la repite, ¿verdad? Y a mí, como muchas historias, me impacta porque esas personas al final no vieron todo el panorama. Nosotros ahora sí. Así que nos sirve de consuelo porque Dios escribe entre líneas torcidas, dice una frase. Y nosotros muchas veces no entendemos o ni siquiera logramos ver todo el escenario, toda la historia. Y nuestra participación es breve, ¿verdad? Como cuando uno quiere ser el protagonista y le dan el papel menor o el peor. Pero es solamente es un eslabón en una gran historia en la que Dios es el soberano que gobierna, quien está escribiéndola, quien está en control. Y a mí en lo personal me lleva a decir, wow, Dios, no entiendo muchas cosas, pero no se trata de mí, se trata de un plan y de un propósito en el que yo soy un pequeño eslabón y que esto es para tu gloria. Y que así como estuviste con Daniel y así como estuviste con cada uno de tus siervos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, estás conmigo. Y que es precisamente mis situaciones cotidianas las que están sucediendo. Porque se trata de que somos instrumentos en sus manos. Y si es así, gloria a Dios, que haga lo que quiera hacer, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como dice la palabra. Me gusta mucho esto que acabas de decir porque a veces tenemos ciertos problemas con decir o con pensar, es un Dios diferente en el Antiguo y el Nuevo Testamento, no. Es el mismo Dios, vemos los mismos atributos y hay misericordia y gracia en ambos testamentos. Don Omar, disculpe. No, tranquilo. Agarrándome un poco de lo que dijo Isabelita, y pregunta y pensando en cómo aplicar un pasaje como este, no debemos de perder de vista que tantos siglos después, hoy seguimos teniendo astrólogos, hoy seguimos teniendo adivinos, hoy sigue habiendo gente que engaña, hoy hay magos, hoy hay un montón de gente que
que provoca confusión, ¿verdad? Sobre todo para la gente que no conoce al Señor, y nosotros, habiendo conocido al Señor, pues mayor razón para mantener siempre presente su palabra, porque no enfrentamos a un rey llamado Nabucodonosor, pero voy a decir esto con cuidado, enfrentamos a un Dios que espera que nosotros usemos la palabra de verdad de la mejor manera, porque Él tiene un plan y es salvar a los más posibles conforme a lo ha establecido Él mismo, según la doctrina de la gracia, ¿verdad? Así que de ahí, en medio de, nosotros tenemos que ser más astutos y más inteligentes que el montón de mentirosos y engañosos que andan por ahí, provocando que la gente no crea, que la gente no busque a Dios, ¿verdad? Por eso fue que Dios usó, de ahí digo yo, al frente de un Nabucodonosor, usó a un hombre como Daniel, ¿verdad? 100% de él, de Dios, y no de los babilonios. Y hoy de ahí nosotros estamos en medio de circunstancias que no están muy lejos de lo que vivía Daniel en ese tiempo, porque al final de cuentas estamos hablando de la gente que adversa a Dios, que adversa el plan de Dios por ignorancia, por lo que fuera, por engaño, pero lo hace. Entonces nosotros estamos llamados, así como Daniel, a mantener siempre presente cuál es la verdad que Dios ha revelado y no permitir que nada nos robe eso, porque hay un plan de Dios donde su verdad es el fundamento para todo. Ujú. Y uno se preguntaría, Omar, ahí ampliando un poco esto que acabas de decir, que es muy impactante. ¿Por qué estas personas siguen teniendo tantos clientes? Yo creo que es por lo mismo de Génesis 3, como esa falsa esperanza del ser humano que puede manipular a Dios para mover su mano y que tengamos un mejor futuro, algo así. Y lo que vemos en el libro de Daniel es como Dios ya va tejiendo y desarrollando la historia y no hay nada que pueda manipular esos hilos. O sea, no hay forma de No hay manipular a Dios. nada que detenga Oh, el plan, pero y como Dios lo estableció, ya no hay nada que lo detenga. Ahí lo único que podría llamar yo es que puede haber pérdida si un siervo del Señor no Sí, sabe manejar la palabra de la forma correcta, ¿verdad? Porque exacto. se presta para mucha confusión, digamos, hay adivinos muy astutos, hay hechiceros muy astutos y todo el tema, y nunca puedes darle lugar a la duda, porque en el momento en que uno le dé lugar a la duda, ese adversario te desarmó. Te desarma. Sí. Sí. yo sé que ustedes dicen impacta mucho porque no, lo podemos ver desde afuera, pero la iglesia ha caído, ¿verdad? Mucho en eso, Ujú, en querer saber el futuro, en querer una profecía, querer, qué fuerte, que no, no solamente es el mundo afuera, también la iglesia está siendo bombardeada y ujú. muchos van tras eso, tras Sí. conocer su bienestar, su futuro, tras su bien. Entonces, qué fuerte, de verdad qué misericordia necesitamos clamar al Señor. Ujú, Bueno, bendita sea la doctrina de la gracia. Y ujú. esa revelación según la reforma, porque de cuánto se levanta hoy diciendo el Señor me dijo, y suelta un montón de barrabasadas que riñen en algún grado con la palabra, pero no hay gente que se le enfrente. Y hay iglesias que caminan sin enfrentar eso. Que el Ujú. Señor bendiga a su pueblo. Sí. Amén. ¿Alguien más? Bueno, yo quería aportar que también Claro. con con esto nosotros vemos como este versículo que habla de que Dios enaltece a los humildes y también humilla a los que son sabios. Entonces, al final, como en otras historias, también vemos como esta misma curiosidad de Dios, ¿verdad? Que al final Él hace lo que Él quiere y que toma de lo vil y menospreciado, de lo que nadie piensa, ¿verdad? Y hace algo maravilloso, hace un milagro y hace lo que Él quiere, hace Ujú, lo que Él quiere y humilla al final a aquellas personas que creen en otros dioses para demostrar una vez más su poder y que solo Él puede hacer ciertas cosas, como lo del punto 5. Digamos, ujú. no,
porque ellos eran muchos eran ahí estudiados y sabían de astrología y lo que fuera, podían saber lo que solo Dios sabe. Entonces es como esa curiosidad de Dios de hacer al final cosas misteriosas para poder mostrar su poder. Ujú. Muy buen comentario. Muchas gracias, Geo. Muy, muy bueno. Y Nabucodonosor, que se creía ya en el segundo año totalmente intocable, y mira, con un sueño lo pone de rodillas. Sí, muy bien. El diablo pensó lo mismo y ve dónde está. Sí, sí, exactamente. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? Tenemos 8 grandes lecciones. Está. ¿No? Bueno, pues ¿qué les parece si oramos estas ocho grandes lecciones? Ujú. Excelente. De- definitivamente, Señor, pues hemos aprendido tanto de ti, de tu carácter, de tu plan, de tu misericordia. Cuánta luz podemos tener hoy a través de tu palabra. Y hoy pues venimos delante de ti pues reconociendo que somos hombres frágiles, que definitivamente la miseria de todo ser humano también es nuestra miseria en el sentido de que no podemos saber ni qué va a pasar mañana y queremos ser fuertes o estables y cualquier cosa puede movernos el piso, Señor. Pero Así también es. reconocemos que nuestra fortaleza está en depender de ti, Señor, en que tú sí sabes qué va a pasar y como decía don Carlos, tú vas tejiendo una historia de salvación. Nuestro Dios, el que controla toda la historia, no solamente se introduce en la historia, sino que también se deleita en salvarnos. Así que ponemos delante de ti, Señor, lo que somos hoy, lo que vaya a pasar en el futuro, Señor. También hoy recordamos que Emanuel sí se mezcló con nosotros. Dios se hizo carne a través de la persona de Cristo Jesús para hacer algo totalmente diferente. Las religiones buscan presentarnos como el hombre te busca, pero tu palabra nos dice que nadie te busca realmente y tú tuviste que tomar una forma humana para alcanzarnos. Y agradecemos porque eso definitivamente habla de tu gracia, Señor. También sabemos que pues pueden haber momentos en que nos sentimos vacíos o a veces que nos sentimos muy llenos de bendición. Gracias porque en ambos días tú estás en nosotros, tú estás en control de nuestras vidas. Y pedimos, Señor, que cuando nos sentamos vacíos no nos desesperemos y cuando estemos llenos de bendiciones no nos creamos autosuficientes. Gracias, Señor, porque tú vas moviendo cada pieza del ajedrez, hombres, eventos, historias, y todo está preparado para mostrar tu gloria, Señor. Y sabemos que algo está seguro. Tú vuelves por tu amada iglesia, Señor, y ya sea que estemos contigo en este momento o no, sabemos que tú nos has comprado a un precio altísimo. Así que gracias porque ese futuro está asegurado, Señor. Y gracias también porque te revelas a nuestras vidas y nos das conocimientos muy altos, Señor. Saber que tú sí te mezclas con nosotros, de que tú estás, Señor, en control. Cuánta paz nos trae esto, Señor. Ayúdanos también a no preocuparnos, porque sabemos que tú vas a proveer lo que necesitemos. Y también, Señor, ayúdanos a usar tu palabra con responsabilidad. Hoy en una sociedad obsesionada por el futuro, nosotros vemos hacia el pasado, cientos de años antes de Cristo, y tú ya reinabas. Vemos el relato de Cristo y tú reinas. Y vemos, Señor, cómo la iglesia se ha sostenido y vemos que tú no has cambiado. Ayúdanos a usar tu palabra con la responsabilidad y también llevar tu palabra a la necesidad de las personas que podamos dar este mensaje profético de que el reino de Dios se ha establecido, de que busquemos a Cristo. Y gracias, Señor, porque también tú enalteces a los humildes, ayúdanos a mantenernos humildes, Señor, y
y a no olvidar jamás que todo lo que tú haces es para la gloria y honra de tu nombre y solo de tu nombre. Todo esto lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, amados, Amén. quiero, a ver, voy a dejar de compartir un momento. Voy a poner estas 8 lecciones en el chat y voy a compartir también el video, por si quieren repasarlo o compartirlo. Y también les voy a mandar un link donde vienen la división de los estudios hasta el final del libro, para que sepan pues cuál vamos a estudiar también de hoy en 15. ¿Está bien? Correcto. Bien. ¿Vamos a terminar todo el año o de en 15 nos detenemos ya? ¿O cómo es el asunto? No hemos tenido esta conversación, es cierto. Sí, Yo pues ya en 15 pensé, estamos mitad de noviembre ya. ajá, y después vendría el perdón, sería El 1 de 14, diciembre. 28, martes 28 de noviembre, Ajá. y después de allí sería hasta el 12 de diciembre. No sé si quieren que terminemos el 12 de diciembre por este año y retomamos hasta enero, o no sé, yo me acomodo como ustedes digan, o terminamos el ¿Y, 28 de noviembre, como ustedes me digan. y dónde la fiesta de la alegría? Sí, ¿verdad? Eso lo fue lo Está más, virtual. En Acapulco, no, en Acapulco está no. más No, virtual. Acapulco Está está más muy No, virtual. feo. Acapulco no. No, que va, Acapulco es mal lugar. Sí, Está definitivamente. más virtual. Sí, Está más ¿verdad? Qué rico. virtual. Ay, qué rico. Qué pecado. Por nosotros está bien, ¿verdad? No hay problema. Podemos 28. terminar en cerrar noviembre. Ok, ok, No ok. sé los demás qué les parece. Sí, perfecto. Ok. Ujú. Ok. Entonces voy a ponerlo también en el chat. Nos quedarían 2 sesiones entonces este año y, Ajá. y entonces retomamos del capítulo. Ay, perdón, no lo tengo a mano. El Creo que versículo. sí, el El otro año capítulo 3 empezaríamos más bien con el con capítulo el 3. 3. Ajá. Ajá, sí, 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 sí. Pues así lo hacemos. Ujú. Ok, perfecto. Bueno, Muchísimas gracias. gracias a Y gracias ustedes. por su Buenas disposición. noches. No, a ustedes Que Dios gracias la bendiga también. y seguimos orando por esos salmos que faltan de Gracias. traducir, que el Señor le dé esa sabiduría. Oremos por el 119. Ay, sí, eso es larguísimo, ¿cierto? Wow. La mitad de la Biblia Sí, dijo. vamos a Ay, terminar este sí. año con el 119, si Dios lo permite. Estamos ahí. Ay, bendito sea el Señor. Bueno, Muchas ahí gracias seguimos. por orar. Que Dios te bendiga, que Dios te ilumine. Un abrazo, Igualmente, Jocelyn. Un abrazo. gracias. Un Antonella, que Gracias, abrazo a hasta todos. bendiciones. luego. Mi hermana Gracias, hasta Rosemary, que luego. estuvo de cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias. Sí. Un Gracias. abrazo a la Ay,